Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45 y ya lo decíamos antes de ir a la pausa, hay un drama que ha estado presente en los últimos años y que bueno, con esta situación empiezan a aflorar, digamos, esas pequeñas, no pequeñas, esas tragedias que ocurren en el país y que, pues bueno, lamentablemente se ven involucrados en niños menores de edad. Hablamos de la niñez migrante no acompañada, que pues bueno, digamos, esto saltó y afloró esa crisis en el año 2014, si ustedes se recuerdan, cuando pues el gobierno del presidente, entonces presidente Barack Obama en Estados Unidos, pues volvió a ver al Triángulo Norte de Centroamérica y era la cantidad de niños migrantes no acompañados era de verdad sumamente elevada. Después, pues se trataron de hacer algunas cuestiones para evitarlo, campañas de información. Sin embargo, las cifras a lo largo del 2014 para acá nos han dicho que esta situación no ha menguado y ahorita en el contexto de esta pandemia, pues estamos viendo que pues están siendo deportados los niños y esto nos dice que hay muchos niños que continúan emprendiendo solo el camino con miras de llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta población? Para eso hemos invitado acá en el estudio al Procurador General de la Nación, José Luis Donado, para que nos hable acerca, Jorge Luis Donado, mejor dicho, perdón, para que nos hable acerca de qué está pasando con esta población. Bienvenido, Procurador. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Y tal como usted hace referencia, esta situación que, que no es algo nuevo, o sea, em, es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, pero con la expansión del tema de la pandemia, pues nos ha generado un tanto de una problemática más que ha visibilizado la situación de niñez migrante no acompañada. Quiero decir de que el motivo por lo cual nuestros niños, niñas o adolescentes migran de, nuestro, de nuestro país obedece a distintas causas. Independientemente de eso, eh, al día de hoy nos genera bastante problema porque las deportaciones de alguna forma implican que las instituciones eh, tengan que esforzarse de mejor y de mayor manera, entrando a coordinarse también de mejor manera, de manera más efectiva, porque las restricciones que hay a nivel nacional hacen o imposibilitan que las familias puedan constituirse a los diversos centros en donde se reunifican. Eh, Esto por un lado. Por otro, también tenemos el problema de que se ha estado generando o se genera una estigmatización a en términos generales a los migrantes deportados y y a nosotros nos preocupa mucho cuando este tipo de estigmatización se ve reflejado en lo que es la niñez y la adolescencia, porque pone en alto riesgo tanto a nuestro personal, a nuestro recurso humano, como al mismo niño, niña o adolescente y a su familia. Porque ante el temor que se ha generalizado en algunas comunidades, se da el rechazo a la persona que se está reincorporando o se está reunificando en las mismas, ¿verdad? Porque muchas veces el problema ahí es de que desconocen que para que un niño, niña o un adolescente sea reunificado con su familia en su comunidad, se han llenado ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque no solo se garantiza a la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, garantizamos la seguridad de nuestro personal y de igual forma queremos garantizar la seguridad de las comunidades a donde son remitidos.
Ahora, procurador, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo pues con estos niños migrantes que ahorita están ingresando al país, por ejemplo, entran, se les hace una evaluación y después, por supuesto, que sigue? ¿Alguna institución los acoge o qué pasa con ellos? Bueno, les voy a decir, hay de dos formas los niños son recibidos en Guatemala, vía aérea y vía terrestre. Al día de hoy son más o menos 1.400 niños migrantes, niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados que han sido recibidos aquí en Guatemala. Unos ingresan por vía terrestre y otros por vía aérea. En ambos casos, al momento de ingresar, el Ministerio de Salud, con quien se ha generado coordinación por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social, hace la evaluación de estos jóvenes, de estos niños o estas niñas, hace una evaluación para determinar si presentan algún tipo de sintomatología al momento de su ingreso. Posteriormente, cuando se les... hay un periodo de hasta 96 horas en donde SBS y PGN de manera coordinada ubican el recurso familiar a donde se tiene que reunificar, a donde tiene que llegar este muchacho o esta niña, para determinar que es un recurso familiar idóneo. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahí vamos a hacer una investigación para determinar cuál es el motivo de la migración y que esto no vaya a obedecer a motivos de violencia, claro, o cualquier otro tipo. Entonces, cuando ingresan al hogar de la Secretaría de Bienestar Social, se les hace una evaluación más por parte del Ministerio de Salud, y posteriormente, cuando viene el momento de reunificársele, ¿verdad? Cuando se entrega al muchacho, o al niño, a la niña o al adolescente en su comunidad, es evaluado también por el centro de salud o por el médico del área, quien determina un control para dar seguimiento y monitoreo de la cuarentena domiciliar que por obligación tiene que guardar este muchacho. Ahora bien, procurador, le quiero hacer énfasis a un tuit del exministro de Desarrollo Social, que fue director de Aeronáutica Civil, y está diciendo que convirtieron el aeropuerto internacional La Aurora Bueno, le voy a leer el tuit mejor. Lo veo y no lo creo, dice. Francis, convertiste el aeropuerto, haciendo referencia a Francis Argueta, en un albergue de cuarentena. Han infectado el aeropuerto, no lo puedo creer, dice el señor Velázquez Monje. ¿Es así? ¿Están teniendo en cuarentena a los niños ahí? No. No. No, o sea, es falso no es así. Le voy a aclarar porque realmente merece una aclaración. Tal y como dije al iniciar la entrevista, se han generado una serie de esfuerzos de coordinación interinstitucional y Aeronáutica Civil se ha sumado a ese esfuerzo con su director Francis Argueta, y resulta que cuando se detecta, voy a hablar en el caso de lo que es niñez migrante, cuando se detecta algún niño que presente algún tipo de sintomatología que podría ser, digamos, síntomas que se relacionan con el COVID-19, lo que se hace es apartarlo, tomarle la muestra y hacer la evaluación respectiva. En tanto esta evaluación, en tanto se genera el resultado, en efecto, hay un albergue por parte de Aeronáutica Civil que se nos ha proveído y se ha adecuado al respecto, a efecto de que las personas no vayan a sus casas, sino que se espera el resultado de las pruebas que se hacen a las personas de las cuales se sospecha que puedan presentar el COVID-19, y si no hay ningún problema, posteriormente son remitidos a sus hogares. Pero no es que se genere una cuarentena dentro del lugar, sino que simplemente es una medida de prevención mientras está la prueba. Sale la prueba. Posterior a esto hay un monitoreo, como les hacía referencia,
por parte del Ministerio de Salud de las personas que son remitidas a sus hogares. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en mucha de la información que se ha generado, se ha determinado que hay personas que se ha detectado que son personas que han estado en cuarentena. Y eso ha limitado de alguna forma la expansión del virus porque se ha tenido cierto control en el respecto. Quiero decirles de que durante el tiempo que ha durado esta emergencia, se han detectado algunos casos en el tema de niñez que se han descartado inmediatamente, no solo por la prueba que se hace al momento de ingresar, sino que por el monitoreo domiciliar que se hace por parte del Ministerio de Salud. Ahora bien, procurador, a todas estas personas al ingresar al país, ya sea vía terrestre o por el aeropuerto, ¿las mandan a cuarentena o cómo funciona esto y quién les da seguimiento también a que ellos estén cumpliendo también la cuarentena? Bueno, le voy a hablar del tema de niñez. No necesariamente entran a un periodo de cuarentena dentro de las instalaciones del aeropuerto. O sea, lo que se hace es de que se les hace una evaluación inmediatamente al ingresar. Al no presentar una sintomatología, se pueden reintegrar a sus hogares y el seguimiento que se da es de una cuarentena domiciliar. Por supuesto, el Ministerio de Salud genera una constancia para que la comunidad, cuando a veces hemos tenido el problema, hemos tenido un par de casos en donde la comunidad o las comunidades se niegan a que los niños, a que nuestros niños adolescentes regresen a las mismas, pero es importante que sepan de que ellos llevan una constancia en donde no presentan una sintomatología y que además el Ministerio de Salud tiene el control de la persona que está llegando para dar un seguimiento y un monitoreo a la cuarentena. Ahora bien, procurador, la cifra que usted nos ha compartido es por demás alarmante, 1.400 menores de edad deportados. De estos 1.400 que se han deportado, digamos, en este periodo que surgió esta emergencia, de ese total, ¿qué porcentaje sí es ubicado de forma segura con algún familiar y qué porcentaje tiene que ir a los hogares estatales? Bueno, la mayoría son reunificados. La mayoría. La cifra que yo le doy obedece del 1 de enero, del 1 de enero al 13 de abril de este año, son 1.344. Hoy ingresaron 4 NA, o sea, niños, niñas o adolescentes, básicamente son adolescentes, ingresaron por vía aérea, ¿verdad? Por lo que hay que sumarlo y ingresaron 20 por vía terrestre. Entonces, la mayoría se reubican con éxito. Tenemos un par de casos en donde las comunidades han mostrado cierta renuencia para poder ser reincorporados. Le digo y les quiero hacer referencia que para las reunificaciones están jugando un papel importante nuestras delegaciones regionales y el trabajo que se ha logrado articular con la Secretaría de Bienestar Social, pero además de eso con las gobernaciones departamentales, quienes han sido, y los gobernadores y los alcaldes han jugado un papel muy importante en todo esto, porque ellos son los que nos facilitan el acceso a las comunidades. ¿Por qué? Porque con la limitación del transporte, la familia no puede venir aquí a la ciudad para poder recibir a su familiar, por lo tanto nosotros tenemos que ubicarlos. Entonces nuestras delegaciones regionales, que tenemos 21 delegaciones regionales, ubican el recurso familiar en las distintas comunidades para que ellos puedan recibir a ese muchacho y no se les ve de su derecho a estar con su familia. Ahora bien, procurador, el día de ayer también ingresaron 16 niños, tengo entendido. ¿Cuál es el estado de estos niños? Por ejemplo, ¿alguno ha resultado también positivo en COVID? No, yo le puedo decir que al día de hoy no he tenido yo ninguna comunicación que refiera que alguno de los niños que ha sido reintegrado o reunificado con su familia haya dado positivo en COVID-19.
han venido algunos muchachos que pues han presentado algunos problemas de salud, pero se les ha hecho la prueba y se ha descartado tal situación. Se había hablado también o han surgido noticias de que algunos guatemaltecos en los centros de detención migratorios de ICE en Estados Unidos pues han dado positivo. ¿Hay alguna comunicación entre PGN, Cancillería o las mismas autoridades estadounidenses para que se verifique al momento en que los menores de edad son montados en un avión allá en Estados Unidos o en algún autobús de México para acá, se les hagan los chequeos por si vienen con algún síntoma? La Cancillería está haciendo esfuerzos también, dos cosas, para poder limitar un tanto o sea, el tema de deportaciones, y además de eso, pues de igual forma, para que de alguna forma, se pueda garantizar que las personas que están siendo deportadas no presenten alguna sintomatología al momento de abordar un avión o de abordar un bus que los traiga de regreso a su país. Ahora bien, procurador, ¿cómo ha estado también el tema de la migración pues en esta crisis de COVID-19? ¿Ha aumentado, ha disminuido la migración? Tenemos números muy similares a los del año pasado. Le puedo decir que le estaba hablando de al 13 de abril 1.344 casos de niños, o sea, de deportados, de no acompañados, y a la misma fecha del año pasado 1.016. O sea, con relación a deportaciones han sido más o menos similar, habrá una diferencia de 200, 300 deportaciones. ¿Cómo ha sido, digamos, los protocolos de México para acá, a los que mandan vía terrestre? Se lo digo porque ha circulado mucha información que pues, México prácticamente está expulsando a todos los centroamericanos, que los han dejado varados, en que Exaltenango, que el alcalde no deja entrar a gente deportada de México. ¿Cuál es esta situación, digamos, con el vecino país? Bueno, o sea, la relación y los protocolos se han mantenido. Se ha mantenido. Obviamente ahora se genera mayor, o sea, hay una percepción distinta con relación a lo que normalmente se ha dado por la misma situación que se vive. Y en efecto, la semana pasada se dio algún incidente en donde un alcalde tenía algún tipo de renuencia a efecto de que no pudieran ingresar migrantes, pero lo que siempre se garantizó por parte de los alcaldes es el paso de niñez migrante. Ahí no hemos tenido ningún problema a nivel a ellos sí los han dejado a pasar. niñez migrante. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Se ha llegado, como le digo, se ha podido articular al respecto, y por supuesto nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para que nuestra niñez, nuestra adolescencia pueda ser reintegrada de la manera más segura. Y aquí viene un llamado también a las comunidades de que pues ellos también tienen que garantizar la seguridad de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Que recuerden que el motivo por el cual una persona migra no necesariamente es por el deseo o el placer de querer viajar, sino que hay una necesidad que muchas veces, o en la mayoría, motiva que esta persona migre. O sea, queremos su comprensión y su colaboración, y que tengan en cuenta de que sí pueden colaborar con nosotros para tener ese control de esa cuarentena domiciliar a la cual se está motivando, y pues apoyarnos en ese sentido, pero que no se limite en ningún momento, y mucho menos que en algún momento se vaya a vulnerar el derecho de cualquier niño o cualquier adolescente que está regresando, o de sus familias, ¿verdad? Que eso sí sería ya una situación bastante grave, que podría deducir responsabilidad penal en contra de estas personas. Y procurador, ¿cómo ha funcionado también el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que hemos visto que ha aumentado, bien lo ha dicho el presidente, y cómo también se le da seguimiento también a los niños para que no sean pues víctimas de un tipo de este abuso?
Bueno, el tema de violencia intrafamiliar tiene un componente muy importante que a veces dificulta un tanto su detección, detección, porque se da muchas veces dentro de un ámbito muy privado, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, tengo conocimiento de que hay algún tipo de denuncias que se generan con relación a violencia intrafamiliar. En el caso nuestro, hoy hacía referencia de que sí se incrementó un tanto más la violencia en contra de adultos mayores. Le estoy hablando de personas de 60 años, especialmente en el tema de mujer. Recuérdese, y en el tema de menores, nosotros hacemos la verificación, y era lo que yo hacía referencia en dos momentos. Primero, previo a reunificar a estos niños, a nuestra niñez o a nuestra adolescencia en sus hogares cuando vienen deportados, y segundo, cuando son activadas alertas Salva Kenneth y es localizado, estos niños son localizados y tienen que ser reintegrados a sus hogares o a la persona que activó la alerta. Se tiene que determinar, o se determina, si el motivo del abandono en ambos casos deviene de casos relacionados con violencia intrafamiliar. Y a propósito de las alertas Alba Kenneth, en esta coyuntura, ¿cómo están las estadísticas? Mire, el tema estadístico en violencia en Alba Kenneth, le puedo decir de que no ha variado. De hecho, estimamos que hay un pequeño descenso, ¿verdad? Tenemos activadas de enero al mes de abril 1342 alertas. Pero también de esas 1342 se han localizado, en la mayoría se han logrado localizar a estos niños, y por lo tanto se llegan a desactivar dichas alertas. O sea, no ha existido un incremento. O sea, se ha mantenido, digamos, el promedio normal. Bueno, no es normal que desaparezca un niño, pues, pero la media. Así es. Sí. Okay. Bueno, gracias, procurador, por haber estado con nosotros esta noche acá en el estudio para hablar acerca de esta coyuntura. Gracias a ustedes por la oportunidad, y no me queda más de instar cabalmente y hacer énfasis en lo que el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, refería, que es importante que si se dan casos de violencia intrafamiliar, que se presenten las denuncias, y nosotros pues estamos para servirles. Bueno, buenas noches, Marinés, igual, buenas noches, feliz Mario, descanso, y gusto. ustedes en casa también tengan una excelente noche.